Bienvenido al canal. En esta ocasión vamos a cambiar la junta de la tapa de válvulas o la empacadura de la tapa de válvulas de este Toyota Yaris. Y ya que estamos viendo el estado del filtro, pues también le pondremos nuevo. Bueno, comenzamos quitando dos tornillitos 10 que nos van a permitir terminar de sacar todo lo que es la parte de admisión. Esta caja del aire que va al cuerpo de admisión, que lleva por un ladito nuestro sensor caudalímetro o una especie de caudalímetro que va por un ladito. Simplemente desenchufarlo, no hace falta desmontarlo y con eso ya lo tenemos solucionado. Del otro lado también va una valvulita neumática que hay que desconectar. Ahora quitamos nuestro arnés de cable y las tuberías que salen de la tapa de válvula, quitamos la varilla del aceite y quitamos los tornillos de las 4 bobinas. Es importante en todos los Toyota poner un poquito de lubricante en los conectores de las bobinas, porque se suelen tostar y nada más los tocas se parten. Así que con un poquito de lubricante y un ganchito evitamos de que se partan. Ahora vamos a marcar cada una de las bobinas. Siempre me gusta marcar cuando desmonto las bobinas, por si hay algún problema en una de ellas, saber de qué cilindro la estoy desmontando. Entonces marcamos las 4 bobinas y aquí podemos ver que, por ejemplo, una de ellas está resumiendo bastante aceite. Este aceite es producto del defecto que tenemos en la junta de la tapa de válvula. Con otros dos tornillos 10 despejamos nuestra regleta que contiene el cableado que va hacia las bobinas y un soporte que va del otro lado con un tornillito 12. Así lo podemos quitar de la parte superior para tener acceso a toda la tornillería que lleva la tapa de válvula. Lo bueno de Toyota siempre ha sido que puedes desmontar con un 10 y una 12, desmontas prácticamente todo el vehículo. Luego quitamos estas arandelitas que son como de plástico o goma que van en la parte superior en las tuercas que lleva la tapa de válvula. Son unas tuercas selladas. Quitando esto, pues ya no nos queda más que quitar otros dos tornillos por la zona donde se llena el aceite y voilà, tenemos nuestra tapa de válvula completamente suelta. Aquí vemos que este ha sido un motor indudablemente que se ha mantenido en óptimas condiciones respecto a su mantenimiento. Un motor que está bastante limpio a pesar de que tiene pisando 200.000 kilómetros. Vemos nuestra junta completamente tostada, ha perdido sus propiedades de elasticidad, con lo cual ya no hace estanqueidad en la parte superior. Bien, limpiamos todo como se debe hacer antes de poner una junta nueva y vamos a aplicar un poquito de formador de junta, silicona, Nural, Permatex, llámalo como quieras, justamente en las zonas donde representan una unión de aluminio. Allí vamos a poner un poquitito nada más y luego de haber lavado bien nuestra tapa de válvula y darle un poquito de pintura anticalor para que quede más chulo, pues nos centramos en poner los espárragos que salen de la culata a través de la tapa de válvula, que es lo que nos va a permitir posicionarla en su sitio. Si es que estos japoneses piensan en todo. Bueno, ponemos esto en su sitio y ahora no queda sino armar todo en orden inversa. Ponemos primero las arandelitas que van en la parte superior, que es una arandela metálica con una piecita de plástico o goma. Ponemos nuestras tuercas que son selladas y todo con la mano vamos poniendo toda la tornillería y nos aseguramos de que enrosque en la culata. No lo vamos a apretar todavía porque para ello vamos a usar herramienta eléctrica que siempre nos ahorra un montón de tiempo. Ya colocados todos los tornillitos en su sitio, pues vamos primero con el taladro, vamos llevando todo a su sitio para que la tapa de válvula vaya bajando y ahora vamos dándole el par de aprietes a todo, que son 10 Nm, ni más ni menos. Y recuerda, como siempre digo en el canal, más apretado no es mejor apretado. Luego tenemos otros dos soportes que es muy importante ponerlo, porque estos soportes son los que cogen todo el arnés de cable, el ramal o la instalación, llámalo como quieras, porque con el paso del tiempo y el calor, los ramales de cable se van tostando y se van yendo hacia abajo, ocasionando que puedas tener un cortocircuito por el roce con el metal. Instalamos nuestras bobinas, instalamos nuestra regleta de cable, instalamos el tornillito 12 que hemos sacado aquí para el soporte y ahora vamos enchufando todas nuestras bobinas. Como dije, es solo ir en orden inverso. Ponemos nuestra válvula PSV, que ya que estamos aprovechamos de darle una buena limpiadita. Ahora sujetamos las bobinas y damos los pares de apriete que igualmente, como en todos los componentes de esta tapa de válvula, 10 Nm. Ponemos los dos tornillos que faltaban de la regleta para dejar todo en su sitio. Importante que cada tornillo lleve una posición, unos son más largos que otros. Ponemos nuestra varilla de medición de aceite, apretamos todo. Y ahora ponemos una tórica que va en la salida del cuerpo mariposa para que esta pieza plástica entre correctamente. Ponemos el enchufe eléctrico del caudalímetro que os comentaba,
Nos aseguramos de que la parte redonda o circular entre en el cuerpo mariposa para que los tornillos queden bien posicionados. Conectamos la manguera de la válvula PCV y ponemos nuestros 2 tornillitos que lo sujetan. No se nos puede olvidar el tercero, que fue el que más costó sacar y por ende el que más costó también de poner. Ponemos nuestro filtro de aire nuevo y cerramos todo. Así que si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo.